Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un súper gustazo estar aquí acompañando a Sento Jovell y a Paco Roca, que van a hablar con vosotros. Bueno, ellos van a hablar entre ellos, yo voy a intentar hablar lo menos posible, lo juro. No. Y van a presentar sus últimas obras. Lo que tienen en común Paco y Sento con su último libro es que han tocado el tema de la guerra civil, el tema de Sento lo ha tocado en los inicios, en las consecuencias iniciales del golpe de Estado en el verano del 36, y Paco al final de la guerra y las consecuencias que tuvo en el bando perdedor, sobre todo en los soldados que no quisieron dejarse vencer, que salieron de España pero quisieron seguir luchando, y como en el caso de su protagonista, estuvieron 10 años luchando contra el fascismo, con la esperanza siempre de volver a España ya liberada de la dictadura. Yo sé que, como es un tópico decir, no hace falta presentación, pero bueno, aquí tenemos a Paco Roca, que es el... A ver cómo arreglas que esto. tiene una carrera monumental, que lo ha ganado todo. Entonces me voy a hacer aquí, o sea, desde el Premio Nacional de Cómic al mejor cómic del año, a los Goyas, a todo. Y tenemos aquí a Sento Jovell en un felicísimo reencuentro en el cómic, después de haber trabajado en cómic y luego haber tenido una fructífera carrera en el diseño y en la ilustración, y sobre todo en el diseño 3D, del que es una figura imprescindible. Y dicho esto, pues a mí me gustaría lanzar temas y que sean ellos los que hablen y nos comenten un poquito sobre su obra, ¿no? Al filo de alguna insinuación que les voy a hacer yo, ¿no? Lo que tienen en común también sus obras, aparte del contexto histórico, es que son 3 historias con mucha acción, con amor, ¿no? Con ideales, sí. Pero tienen un tratamiento bastante diferente también en algunas cosas. La historia la cuentan no como una hazaña bélica, sobre todo en el caso del cómic de Paco podía ser una hazaña bélica absoluta, porque entran aquí hasta los americanos, el desembarco en Normandía y no se privan de nada, y el desfile triunfal en París. Pero, sin embargo, él ha optado por la intrahistoria, por el sentido ese más de Unamuno, de la historia vivida desde sus protagonistas, desde sus testigos, y luego Sento lo mismo. O sea, en su caso ha sido de un soldado que no ve más allá de, pienso yo, ¿no? Tú ya me interrumpes cuando interrumpís cuando queráis, ¿no? Vale. El soldado que en la batalla no ve lo que vemos nosotros, porque nosotros luego hemos visto o hemos leído que se tomó tal sitio, esto es tal, pero ellos solo ven hasta donde llegan los tiros y hasta donde llegan sus compañeros o su batallón, ¿no? Y en el caso de Sento más o menos es lo mismo también. La historia es de un médico, un jovencísimo médico que está en su primer trabajo, que es una sustitución de verano, y sucede el golpe de Estado y se le acaba esa vida que estaba empezando, acaba en la cárcel. Y ahí esa historia es muy intimista, porque una cosa que me gusta muchísimo de su historia es que sale mucho la retaguardia, que las escenas íntimas de la casa con su familia de numerosísimas hermanas y su padre son tan protagonistas como los soldados. Eso es muy bonito. Entonces me gustaría que comentarais un poquito cómo veis vosotros, porque habéis elegido ese punto de vista, ¿no? Sí. Bueno, pues empiezo yo, si quieres. Imagino que sí, ¿no? Que lo que cuesta a veces es encontrar el punto de partida, ¿no? Para contar una historia. Y en el caso de los surcos del azar, igual era eso, ¿no? Igual era intentar el saber, sobre todo, el motivo de por qué alguien no hace lo fácil o lo obvio, que es dejar que luchen el resto, ¿no? Si bien es cierto que en la guerra civil, pues bueno, te veías ahí metido y no tenías mucho escape posible, pero después de esto empiezan a pasar diferentes avatares, ¿no? Esa gente en el exilio, pero hay un grupo de ellos que continúa enrolándose en diferentes ejércitos para continuar la lucha contra lo que ellos creen que es imprescindible, ¿no? Que es combatir al fascismo. Entonces
quería saber, ¿no? Quería saber por qué, ¿no? Por qué gente así no dejó de luchar, ¿no? Entonces empiezas hablando, pues eso, ¿no? De esa persona para reconstruir y para comprender todo un momento histórico, ¿no? Que es el de entreguerras, de la guerra civil, la guerra mundial y la guerra mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que era importante en esta historia saber muchos matices, ¿no? Que había alrededor, ese sentimiento anti revolucionario, ¿no? Que era el que tenían los españoles fuera de España, ¿no? De esos republicanos que estaban luchando por la democracia fuera de España, tenían un sentimiento de que había que andarse con ojo con ellos porque eran un antisistema, ¿no? Y sin embargo ya el gobierno de Franco, que era aliado de Hitler y de Mussolini, ya, bueno, por lo menos por Francia, ya había sido como dado por bueno, ¿no? Como un gobierno bueno. Entonces había que contar muchos matices alrededor de la historia, pero siempre, como tú decías, ¿no? Desde el punto de vista de una persona, ¿no? Intentar comprenderlo a él para así empezar a comprender todo ese entorno. Entonces sí que era estar más cerca de un documental o de una cosa como muy humana, más que de la épica de la batalla. Y en ese sentido es como tú dices, ¿no? En una batalla que en este caso el tema bélico casi viene de rebote, porque no era el punto de partida que quería, ¿no? El hacer una historia bélica, pero lógicamente había que contar, ¿no? la guerra, pero sí que tenía muy claro que no quería hacer algo épico porque desmontaba totalmente ese lado humano y ese conocimiento de los motivos de una persona para este tipo de cosas. Así que lo que hice fue, pues bueno, todo como tú dices, ¿no? Un soldado en mitad de la batalla no tiene ni idea de cómo va el combate, ni de cómo va la guerra a nivel del país, ni mucho menos a nivel mundial, ¿no? Él tiene un conocimiento muy, muy corto de lo que está sucediendo. Él tiene que salvar la vida, llegar a tal punto, y para él es todo lo que conoce de la batalla y de la guerra, ¿no? Y en ese sentido son siempre planos como muy cortos y siempre intentando poner al lector en una posición donde pudiese estar, ¿no? Nunca está en un plano cenital ni en posiciones así extrañas, ¿no? Sino que siempre es como me lo planteé. No siempre se podía conseguir, pero siempre intentando que fuese como un cámara o de televisión o un cámara de fotográfico, pero que está presente siempre en la batalla. Y es que además a nivel cualitativo estamos hablando de batallas y de soldados, pero no tienen la misma calidad como soldados. O sea, los soldados, lo que tú has dicho, son revolucionarios, sí. Mientras que el resto de soldados que están combatiendo, igual los franceses que los americanos, son soldados que están reclutados para la guerra, claro, pero que no tienen ese ideal. Estos están de rebote. No había aguantado 10 años luchando contra. No, y de hecho, pues bueno, eran como muchos eran soldados por el azar, ¿no? Porque ni habían hecho una carrera militar, ni incluso muchos de ellos se sentían pacifistas y demás, pero se vieron ahí metidos. Pero sí que es verdad que estaban como muy comprometidos ideológicamente, ¿no? Y para ellos la Segunda Guerra Mundial no era tal, sino que era una parte de la guerra que había empezado con el alzamiento de Franco. Era una lucha contra el fascismo, ¿no? Sí, ya está. Ni guerra civil ni guerra. Para ellos de hecho estaban combatiendo contra los mismos porque los aliados de Franco, y en cierta forma los que le habían dado la victoria, eran los alemanes y los italianos, con lo cual ellos sentían que la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, era la oportunidad de vengarse, esta vez con un armamento bueno y demás, conseguido por los norteamericanos, y por otro lado era como el paso que había que pasar para volver a España y acabar con el franquismo, ¿no? Con lo cual ellos estaban como muy comprometidos y llevaban mucha experiencia ya detrás, ¿no? Y aunque no hubiesen sido militares, al final, por la ideología y por toda la experiencia que llevaban en el combate, acabaron siendo pues una pieza muy importante dentro del ejército, en este caso de la Francia libre. Y en el caso de Sento, pues también sí, tiene una parte muy, muy íntima. Sí, estamos hablando de una generación que, bueno, pues en mi caso sería a lo mejor la generación de mi padre, de mis suegros, los nacidos en el año 14 hacen la mili en el 36. Pues imagínate que te toca hacer la mili y te montan la fiesta esta, ¿no? El mío, así como Paco yo creo que es un documento imprescindible y una investigación preciosa, lo mío es más un documento mucho más íntimo, como tú decías, que se puede generalizar y universalizar, como después se pueden hacer muchas historias o no, pero mi punto de partida es mucho más
mucho más cercano. Pues cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí. Sí. De alguna manera creo que todos los vencidos en general en esta guerra, en primer lugar, se refugian un poco en un largo silencio, el libro de Gallardo, aquel del largo silencio, porque están hartos también, imagino, que de pelear, la mayoría, no quizá estos 4, sí, no de los que tú hablas, pero la mayoría es gente cansada de ello. La historia que yo cuento es la historia de mi suegro. Y mi suegro también tuvo ese largo silencio y quizá creo que fue en el 65, cuando se celebraban los 25 años de paz de Franco y tal y cual, con todo el bombo y platillo de la paz que había conseguido el caudillo, Pablo siente esa necesidad de contar, lo mismo que después que veremos en Semprún y en otra gente que tienen un silencio y de pronto un día dicen, lo tengo que sacar y lo tengo que contar, ¿no? Y Pablo empieza a escribir unas memorias de la guerra. Su guerra fue bastante azarosa, ya lo irás viendo en este libro y en los 2 siguientes que van sobre el mismo tema, y hace estas memorias inicialmente para enseñárselas a sus hijas, para que sus hijas sepan cómo se ha llegado a la paz de Franco, ¿no? Y bueno, claro, es una sorpresa primero porque, ya te digo, por ese largo silencio prácticamente nadie sabía que ese señor Calvo pues era que había estado en la guerra y había eso es muy usual en gente que ha habido experiencias, claro, así tan fuertes, tan traumáticas, también con gente que ha estado en campos de concentración. Ha pasado lo mismo. Sí, es gente sí, que tú puedes te planteas estar a su lado toda la vida, o ser tu abuelo, o ser un vecino de tus padres, y nunca saberlo hasta que claro, azarosamente surge. Y de hecho, tu personaje tiene una cierta resistencia inicial a no contar, diciendo, ¿para qué sirve eso? Solo me va a dar quebraderos. Entonces, digamos, de alguna manera, Pablo inicia esto y a partir de ahí pues se inició una serie de... Primero se hizo una edición familiar, digamos, de la cuestión, y al final ya se hizo una edición comercial con el título de No se fusila en domingo, que publicó Pretextos, la editorial Pretextos. Yo siempre había tenido la cosa de que yo quería hacer esa es una historia muy interesante, no porque sea mucho más terrible o porque, claro, en este tiempo que te dedicas a esto te empiezas a leer libros y hay cosas mucho más estremecedoras, pero quizá en el Pablo estaba la personalidad de Pablo, que era un hombre pues como muy admirable, era un hombre con unas reflexiones y con una gran capacidad de comprender. Entonces resulta que hizo un libro sobre la guerra civil en el cual nadie se acaba de enfadar, no es tendencioso y tal, y sobre todo sus reflexiones tienen bastante miga. Y hay como también un silencio doble, ¿no? Porque primero el silencio del que no lo cuenta, claro, y luego en tu caso, yo creo que debe ser, a ver. No lo hemos hablado, a ver. Pero suele ser muy común esto, de cuando una historia te toca de tan cerca o la conoces de tan cerca, necesitas tomar una distancia para poder empezar a escribir. Yo he tenido que tener muchas canas porque si no lo veía claro. Necesitas tener como una distancia emocional, ¿no? Sí, el hecho, por ejemplo, de convertir a Pablo en un personaje ya era me costó muchísimo, pero claro, un personaje al fin y al cabo son 4 rayitas, 2 puntos, es un ejercicio de recorte, marianista, tienes que empezar a recortar ahí por todos lados, y entonces te sabe mal, dices, hombre, me queda muy palote. Pero claro, como personaje, quieras que no, por lo menos a nivel de funcionar tiene que ser muy simple, y eso me costó mucho, por ejemplo. Y también el hecho, por ejemplo, de que la primera parte se desarrolla, gran parte de ella en la cárcel, y tenía que ver la manera de no agobiar demasiado. Pero no se hace para nada ni reiterativo, ni... Me alegro. Sí, para nada. Además, las escenas de la celda son sobrecogedoras. Sí, el domingo, ¿no? Y como es domingo y no llamarán a la puerta, no se van a llevar a nadie, ¿no? Y el domingo como relajados, ¿no? Pero también me ha impresionado que lo cuentan en la carta. Sí. No, totalmente. O sea, claro. con toda la naturalidad, ¿no? Los domingos estamos tranquilos porque sabemos que no van a venir a por nadie. Claro, es que un poco ponerse a contar eso... Por lo que hablabais antes también, estamos asistiendo a un momento en el que la guerra ideológica es muy fuerte en toda Europa, no hablamos de España, ¿no? Digamos, hay un auténtico enfrentamiento ideológico que cada vez se va radicalizando más. Ha triunfado, hacía unos años, en el 19, ha triunfado la revolución soviética que nadie se esperaba.
Eso está dando, y a principios del 30 los fascismos ya están en el poder. Entonces llega un momento en que la confrontación ideológica ya se plantea muy radicalizada. De hecho, cuando lees cosas sobre la guerra civil y tal, al final ves un poco que son comunistas y fascistas pegándose y los de en medio recibiéndolas, que digamos que no estaban los moderados, republicanos moderados, o los de derechas moderados, digamos, todos los que tenían una cierta moderación, le llueven por todos lados, lógicamente, ¿no? Porque se está librando una auténtica batalla entre la supervivencia del comunismo y la supervivencia del fascismo en ese momento. El que España hubiera quedado dentro o fuera del círculo, y de hecho es por eso que después la van a pagar los republicanos que se exilian, porque siguen siendo esos malditos comunistas que no te fíes de ellos y tal y cual, ¿no? Y es un poco y en tu caso, drama. la aproximación, o sea, la elección del tema y del personaje y la aproximación ha sido un poco como de estar dentro, de tenerlo en casa, a tenerte que tomar distancia para tratarlo, ¿no? Y en el caso de Paco es justo todo lo contrario, ¿no? Paco primero llegó, cuéntanos un poquito cómo llegaste a la historia y al final llegaste al personaje. Sí, la verdad es que lo primero era eso, ¿no? Primero, de casualidad, coincidí con dos excombatientes que quedaban de la 9 que estaban dando una charla en París, y me pareció como muy curioso, primero por el contraste, ¿no? Porque no sabes nada de ellos en ese momento y de repente te encuentras a dos abuelitos contando una gesta increíble, ¿no? Entonces empiezas a interesarte, ¿no? por esa historia y a tirar del hilo, ¿no? Primero a saber cómo han llegado toda esta gente allí, y segundo un poco lo que decía antes, ¿no? El qué les movía a toda esta gente para hacerlo. Entonces, si bien partes de un hecho, digamos, muy grande, ¿no? Que es esa liberación de París y ese desfile triunfal por los Campos Elíseos con los españoles en primera línea del desfile, empiezas a partir de ahí a tirar del hilo, a ver cómo han llegado, y claro, te tienes que coger a un personaje, ¿no? Y a partir de ahí contar, pues eso, todas sus motivaciones y todo, digamos, todos los azares, ¿no? Que le llevan a eso, ¿no? Que de ahí viene un poco el título, a partir de ese verso de Machado, de ¿para qué llamar caminos a los surcos del azar, ¿no? El exilio casi que era eso, ¿no? Eran surcos azarosos que no sabías muy bien dónde te llevarían, ¿no? Que podías encontrarte a españoles en cualquier parte del mundo. Azar, y como el azar no te sí, va claro, el azar es que al final es la motivación. Es mi segundo nombre, ¿no? Sí, yo creo que es lo que mueve las cosas, ¿no? Todo. El que de repente no estás eligiendo nada, sino que el destino te va llevando por un camino o por otro camino, y acabas encontrando con mucha gente cuyo destino es el mismo, ¿no? Y es continuar, aún a pesar de todo, vayas por donde vayas, seguir combatiendo lo que tú piensas que hay que combatir. Una vez que estabas documentando sobre la historia, fue cuando conociste 3 supervivientes, ¿no? Cuando empecé quedaban 3, hace poco murió uno de ellos, otro de los que quedan, pues bueno, vive en las afueras de París y ya el pobre está bastante mal, y hay otro tercero que es, bueno, es como el personaje de esta historia, que jamás había querido hablar, o sea, que con 90 y algo de años, y además es la única persona de todos los que quedaban vivos que realmente estuvo en la liberación de París y que acabó en el nido de águila de Hitler, y esta persona jamás había querido hablar, un poco por lo que estamos hablando, ¿no? Hasta ahora. Primero porque parece que son cosas ya de otra vida casi, que ya no interesan a nadie, y segundo lado porque no quieren abrir esa puerta, ¿no? Que en su momento hicieron cosas porque, bueno, por esa pasión del momento, ¿no? O esa ideología tan marcada de ese momento, pero que quizás con el tiempo se empiezan a replantear muchas cosas, ¿no? Le cambiaste el nombre, ¿no? Sí. Bueno, el personaje realmente se llama Miguel Campos, es un personaje real, pero sí que me cogí a él porque tuvo un final bastante novelesco, no se sabe muy bien qué fue de él, pero es un personaje real y que hizo todo el trayecto que yo quería contar de ese exilio, y bueno, y no se sabe muy bien qué pasó con él, si realmente murió en una misión o porque nunca se encontró su cuerpo, o bien se unió a la invasión del Valle de Arán o acabó en el norte de África. Digamos que habían como varias versiones sobre todo ello. Entonces me cogí con algunos, claro, cuando hay dudas mucho entre coger a un personaje
real del todo, es decir, irte a París y hablar con el hombre este, aunque ya no estaba muy bien, pero te estás cogiendo una única historia, ¿no? Y al poder ficcionar sobre un personaje real, está claro que posiblemente él, si leyese, diría, este no soy yo, ¿no? Pero te sirve un poco para despegarte de esa realidad y poder juntar en una única persona todo lo que tú quieres contar sobre... O sea, es una persona que simboliza, en cierta forma, en el que se suman muchísimas contradicciones y muchísimas vivencias y demás, que sería muy difícil encontrar una persona que tuviese todo eso, ¿no? El reto quizás es que eso parezca real y al mismo tiempo que a partir de ese personaje puedas contar todo lo que tú quieres contar, ¿no? Que es la diferencia entre una obra de ficción y un documental, ¿no? En el documental, pues bueno, te ciñes a tener un mal entrevistador, pero ya está, ¿no? En una ficción tú puedes llevarlo, lógicamente, ¿no? Siempre hacia un lado que es el que tú quieres ir. Y luego esto también implica un riesgo que has tomado tú tremendo, que ha sido incluirte a ti, o sea, al personaje del dibujante, como un personaje coprotagonista, casi. Sí, sí. Era un riesgo, pero que ha acabado siendo una baza ganadora. Eso le ha dado muchísimo valor al libro, porque ese segundo plano, no sé, ese metalenguaje que usas ya cuando ya te sales y estás todo el tiempo, va alternando, digo, para el que no haya podido ver el libro, va alternando, saliendo y entrando al pasado, desde el presente en la conversación con el excombatiente, a la historia narrada como en un presente histórico, en un tiempo más. Y ese paso que se hace siempre es magistral. O sea, todas las transiciones en absoluto están forzadas, siempre tienen mucho sentido, y todo lo que sucede alrededor del dibujante y del protagonista en ese momento, a su vez tiene un interés, tiene una historia que no acaba de ser una historia paralela, ¿no? Una historia que tiene conexiones también. Sí, era importante, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Por un lado me daba bastante pudor el meterme como personaje, ¿no? Porque parece como un poco de ser muy vanidoso o algo así, pero es que era muy necesario. Por un lado porque esta historia, para comprenderla o para comprender lo que habían hecho estos exiliados españoles, no podías terminarla con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que todas las repercusiones llegan hasta el presente, ¿no? Con lo cual había que contar cómo esa persona había llegado hasta esa situación. Entonces el tema de la entrevista yo creo que era muy importante, ¿no? Y al meterme dentro le daba como mucho más realismo, incluso yo me creía más la historia, porque me veía, pues bueno, en muchas otras ocasiones, o cuando estaba haciendo Arrugas o cuando estaba haciendo El invierno del dibujante o algunas otras cosas, entrevistando a gente, ¿no? Entonces sabía muy bien las sensaciones, la forma de hablar con alguien, el cómo vas preguntando y ese tipo de cosas. Entonces a mí me servía mucho para creerme la historia, ¿no? Y pensaba que si yo me la creía, el lector también se la creería, que era de lo que se trataba. Y luego, por otro lado, porque quería además añadir otra reflexión, y es, a mí me pasa, yo creo que le pasa a todos los periodistas y escritores o autores, ¿no? Que si realmente lo que quisiésemos es ayudar, ¿no? Con una cosa de estas, no haríamos una historia, sino que tendríamos una ONG o algo así y ya está. Es muy importante, que la gente tiende a confundir eso muchísimo. Sin embargo, lo que te interesan dos cosas, ¿no? Por supuesto, por un lado, en cierta forma, tú piensas o tú te crees pensar o te haces creer a ti mismo que a partir de esa historia vas a ayudar a alguien. Pero lo principal es que tienes una buena historia que crees que vas a sacar de esas entrevistas. Entonces te sientes muchas veces como una especie de vampiro que va a coger todo lo posible de esta persona, de las personas que sean, y lo va a convertir en un libro, en un cómic o en una entrevista para un periódico, y ya está, ¿no? Y luego pasas a otro tema y te olvidas y todo el esfuerzo es emocional y esa historia. Sí, te da igual, ¿no? O sea, que tú piensas que si estás haciendo sufrir a una persona en cierta forma para que te cuente esos recuerdos, para que abra una puerta que no quiere abrir, y tú le estás pinchando y le estás diciendo que bueno, y tú te lo crees, ¿no? Que esto es por el bien de toda la sociedad, todo el mundo debería saber lo que habéis pasado para que el fascismo no se vuelva a repetir, ¿no? Que todo esto es cierto, ¿no? Pero
pero no es la motivación al 100% de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces también quería un poco reflexionar sobre todo esto, ¿no? De hecho, me pasa, ¿no? Que puedes estar medio año visitando residencias de ancianos, hacer un cómic, y reconozco que no he vuelto a ir a una residencia de ancianos. He ido... Sí, pero bueno, pero que si realmente tuviese una vocación de ayudar, ni hubiese hecho el cómic, ni estaría tiempo sin ir a una residencia, sino que estaría trabajando como voluntario o algo así. Entonces también es una autocrítica este cómic a esa situación. Sí, me parece súper adecuado. Pues a mí me pasó una cosa personal también parecida con una señora que era artista de circo, que tenía 80 y pico años, alemana, y que durante la guerra era una chica jovencita, venía de una familia, de una dinastía de artistas de circo, como de 4 generaciones. Era de estas que hacían equilibrios en el caballo y tal. Era una mujer, pero era súper interesante, un pedazo de señora. Y también un día empezó, no sé por qué, soltó 2 anécdotas y vamos, yo pensé, digo, esto da de sí, pero para hacerle un libro y para hacer una película. La señora, por ejemplo, nos contaba que había trabajado como artista para los soldados, pero en toda Europa. O sea, la tía no es que había trabajado ella había trabajado en Rusia, en Grecia, en Checoslovaquia, en el norte de África. O sea, donde iban los soldados, pues iban ellos a hacer su espectáculo y tal, y luego ella se hacía la autocrítica y decía, claro, pero es que en esa época yo no tuve más remedio, porque a mí me ofrecieron o eso o trabajar en una fábrica. Y como en una fábrica era objetivo de bombardeo, mi padre nos dijo, no, vosotros iros a tal. O sea, como ella se hacía la justificación y muchas veces ella decía, qué pena una vida que yo he tenido, contaba anécdotas, pero vamos, escalofriantes, de haber estado en una casa de una familia súper rica judía en Budapest, por ejemplo, y ver que estaban allí, que el dueño de la casa estaba enfermo y el médico le atendía desde la puerta del dormitorio, porque como era judío no le podía tocar ni no podía hacer nada más, ¿no? Y con todas otras anécdotas muy fuertes. Y no hubo manera de sacarle nada más jamás. Y eso que ella siempre decía, es una pena que yo no he tenido hijos, que esto se va a perder, que nadie se va a enterar, porque es que son esos testimonios de primera mano. O sea, lo que habéis contado vosotros, lo que has contado tú, esas anécdotas como casi mínimas, es decir, es que yo estoy en este pueblo, soy un médico destinado aquí, soy un novato, soy un crío, estoy tratando a esta señora, mi preocupación en este momento es hacerlo lo mejor posible, sabré, tal, y de repente te ves envuelto en una vida que tú no la habrías elegido nunca, y son las decisiones de los demás las que te afectan a ti, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tu familia cómo lo ha vivido el tema este de las memorias del abuelo? Porque sois una familia de mogollón de médicos, por lo que he visto en la dedicatoria. Sí. O sea, que lleváis herencia de varias es a partir de Pablo. Cosas. Es a partir de Pablo que se monta un poco, que fue un personaje. En el momento que sale eso en la familia, que nadie se lo imaginaba. Sí, pero vamos, Pablo de hecho es el primer médico que hay en la familia, en principio no, pero es un poco un ejemplo que después tomarán muchos. De hecho, Pablo fue muy querido por todos ellos. No sé exactamente la pregunta. Sí, lo que te quería comentar era cuando dentro de la familia él empezó a contar cosas y tal. Los hijos tampoco les había contado nada nunca por supuesto que no. Lo que pasa es que es curioso. Yo he podido reconstruir esto y me ha encantado reconstruirlo porque he tenido la gran fortuna de que he tenido mucha documentación de la época, del momento. Esas 5 hermanitas que salen ahí, esas señoras lo guardaron todo. Por ejemplo, piensa que en ese momento los 3 hermanos varones, pues a uno lo fusilan y los otros 2 están en la cárcel, uno en la cárcel militar, el otro en la cárcel civil. Entonces, para ellas es un momento muy grave y aparte es esa generación de mujeres que después muchas de ellas se van a quedar solteras, pues porque la mitad de los hombres se han quedado por ahí por los campos y entonces ha sido emocionante porque yo tengo 1 o 2 cartas diarias que mandaba Pablo o que mandaba Constant desde la cárcel, en concreto porque en aquella época había reparto matutino y reparto vespertino de correos, o sea que era casi un poquito más y hacían ya el WhatsApp, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Y hablando del WhatsApp también es maravilloso porque viendo fotos, había unas fotos, pero te lo prometo, de 3 por 3 centímetros, con el recortito así, que también decías, esto es de móvil, ¿no? Son fotos de móvil. Entonces yo me he apoyado, porque también, claro, mi problema era que las memorias ya están escritas y yo quería hacer una adaptación, pero quería hacer, lógicamente, como suelen ser las adaptaciones, buscas hacer un producto diferente. Aparte, yo no quería competir con las palabras de Pablo porque me ganaba seguro, ¿no? Y todo esto. No, creo que se ve un respeto en todo. Me alegro que se ve, porque yo se lo he puesto. Y era un poco esa cuestión. Por ejemplo, otra cuestión que yo me planteaba es que no quería incluir textos de apoyo. Primero porque en sí ya no me gusta, me parece muchas veces le hace demasiado literario a la historia, un poquito antigüita. Pero sobre todo porque me veía atrapado por las palabras del libro. Digo, voy a empezar a subrayar así, voy a empezar, y no, era otra de las cosas que no pretendía. De ahí un poco, y con lo de las cartas, inventé la cuestión de jugar con poder cambiar la acción de la cárcel a casa de la familia, y las cartas que me sirvieran un poco para aportar algún tipo de reflexión, algún tipo de cosa que quizá muchas veces, claro, a 5 viñetas por página y tal, pues no te da para dar la densidad que le puedes dar con un texto escrito. Pero la claro. historia queda muy fluida. Muy bien, pues sí, yo he tratado desde luego mi preocupación máxima era eso, era también tratar de no parar, por ejemplo, he hecho unas escenas cortitas, de manera que cortar y enseguida la siguiente para tratar de que el espectador no le dé tiempo a respirar, ¿no? Y que tenga esa sensación de que tiene que seguir leyendo. Tiene la dificultad añadida, que es lo que te decía al principio, que tiene pocos escenarios. Claro. Sí. No tienes la sensación de que no estás saliendo de ahí, tienes la sensación de que te estás moviendo, como igual que circulan las noticias, exacto, ¿no? Las noticias son las que te llevan a ti de aquí a allá de la cárcel. Sí. De hecho, ahora estoy en el segundo y aquí hay muchos más escenarios. Cuéntanos eso. Es que me lo acaba de decir Paco. Pues hay 2 más. Yo no sí, sabía. hay 2 más, sí. Yo al final, aunque Pablo no deja escrito todo, pero yo tenemos en casa muchas otras fuentes de escritos suyos que no pasó a tinta, que no pasó a limpio, o que no incluyó en sus memorias, incluso. Bueno, entonces te cuento básicamente este primer libro, pues habla un poco de lo que es el golpe de Estado y la represión, que es un poco lo que estábamos hablando antes. O sea, en ese momento y después del golpe de Estado ya las relaciones se establecen a nivel de exterminio, digamos. Un enemigo político no es un señor al que tengas que convencer o no convencer, hay que exterminarlo. Un señor que haya sido de la UGT o un señor que haya sido de Falange rápidamente es eliminado, no hay que hacerle ni juicio ni nadie, es así como va a funcionar. De alguna manera lo que aquí cuento es que la represión de los golpistas es igual o más que la represión en el bando gubernamental. Quizá en el bando gubernamental la represión es más descontrolada, grupos descontrolados que dicen hay que hacer la revolución y se descontrolan. Y en cambio en el bando nacional es una represión que lo llevan los generales directamente. O sea, si te lees las órdenes de Mola o de Sanjurjo, son directamente, sin esconderse, ¿no? Directamente hay que matar a todo el mundo y tal, que no sea. Los bandos de guerra son radicales, ¿no? Un poco. Entonces, esta es la primera parte, un poco en la que hablamos de cómo de pronto, tanto en un lado como en otro, vamos a ver lo que es la represión. Que quizá la represión en Valencia, en Madrid, sí que lo sabíamos, hay las checas, los rojos, las checas, vamos, en Zaragoza y en Pamplona habían checas indudablemente igual y torturaban igual y hacían lo mismo, por supuesto. Exactamente, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, Pablo se salva de que lo fusilen y entonces... Si no habría tenido suegro. Claro, por eso. Digo, no lo podía ocultar más. Y entonces lo que ocurre es que le dicen que se vaya al frente, se lo recomienda, puesto que se supone que a muchas personas que han salido después los vuelven a detener una y otra vez y tal y cual. O sea, que no hay hay frases así en plan de que es que no apuntan ni a los que matan, ¿no? Y tal.
y entonces se tiene que ir al frente porque se supone que ahí es donde más escondido está, te vas voluntario, no sé cuántos, y de paso si puedes pegar el salto hacia tu otra zona y tal. Y la cosa es tal que el destino lo que pasa es que lo lleva a Belchite, y entonces vive la batalla de Belchite del verano del 37, y entonces cae prisionero de los rojos. Entonces, bueno, el hombre está contento porque por fin está en su lado, pero entonces los otros no se lo creen, dicen, no, oye, que yo soy de los vuestros, bueno, y viene todo este follón. Y el tercer libro es Prisionero de la República, aquí en Valencia, sí. Y pues todo lo que pasará un poco, que al fin y al cabo verá la misma injusticia que había estado viendo allí, la va a volver a ver después al otro lado, viendo cómo se ha deteriorado toda la que es la relación humana y las posibilidades del país y tal. Y eso es un poco las tres partes. Que es al final que la historia empieza, el personaje al principio es un personaje como muy inocente, totalmente, en la flor de la vida, además claro. Es que se ve en el dibujo, se ve en la luz que tienen. O sea, es un chaval de 22 años en verano, ¿no? Como lo de las bicicletas no son para verano. Sí, totalmente, ¿no? Pasa que él en vez de bicicleta iba en canoa. Exacto, sí. Y luego cuando pasan los nacionales por el puente, tal, que a partir de ahí ya 2 o 3 páginas y ya cae una sombra, ¿no? Claro. Cae una sombra también así en el dibujo y tal. Y hay un proceso de incredulidad, porque al principio todo el mundo dice, hombre, yo no he hecho nada. Igual la gente se creía que duraba eso 2 Sí, lo primero es que eso iba a ser otra Sanjurjada y otra, porque estos habían hecho ya, el Sanjurjo y el Mola ya habían hecho. Y lo que pasa es que la República los perdona, en vez de fusilarlos como se supone que harían los otros, esto los perdona y a los 3 años les vuelven a montar otro, y esta vez les sale bien y tal. Y es un poco ese es el esquema, las 3 partes de la historia. Y de ahí ¿qué podríamos sacar de bonito? De una historia tan triste y tan horrorosa. ¿Qué nos sirve ahora? Bueno, de eso en principio lo que nos sirve es ver que yo primero lo que más he reflexionado durante este tiempo y leyendo más libros y más tal, reflexionaba sobre todo sobre las víctimas, ¿no? El hermano de Antonio, el que fusilan y tal. Es tremendo y está narrado también con mucha sobriedad. Y ahora que está tan en el candelero el tema de las víctimas, claro, el ver que vivimos en el país que tenemos, somos el segundo país del mundo en desaparecidos. Después de Camboya, después de los Jemeres Rojos, viene España. Entonces es un récord un poco increíble. Y que sigan queriendo obviar la ley de la memoria histórica, que sigan queriendo decir que esto son ganas de volver a sacar, no sé, me parece muy grave. Que sigan habiendo víctimas visibles, como son las víctimas del terrorismo de ETA, y víctimas invisibles, que son las víctimas de la represión franquista, de después de la guerra y de los años 70 también, ¿no? Cuando estaba de ministro Fraga Iribarne, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces a mí, por ejemplo, me parece increíble que sean tan justos y tan radicales y que los de la ETA tienen que pedir perdón y tal. Y dices, hombre, pero no se ha hecho lo mismo, ¿no? Aquí no ha venido ningún franquista a pedir perdón por lo que se hizo. Y encima quejándose que todas las películas españolas tratan la guerra civil y qué tal. Sí, un poco de esta manera. Yo lo que sí que he tratado es de buscaba el tema de la guerra, pero en vez de, si se han hecho muchas, pero desde el punto de vista a lo mejor de los anarquistas que van al frente del Ebro, de esas hay varias más. Y digo, bueno, me interesaba esta historia en tanto en cuanto es en la zona nacional, digamos, cómo se castigaba a la gente de izquierda en la zona nacional, que es menos conocido. Y el que es un experto también en enseñar cosas es Paco, a enseñar cosas de todo tipo. A ver. Voy a ello. Pero que nos has hablado del Alzheimer a muchísimos lectores que no conocían este tema, si no lo conoces de cerca. Y tú fíjate lo que has colaborado, tú has dicho, yo no soy una ONG, tal, pero queriendo o no queriendo, has aportado ahí una información sobre un tema muy importante. Y ahora con esto lo mismo, decir, porque la 9 pues se han escrito libros, ha salido algún reportaje en prensa, pero lo que se va a oír hablar de la 9 a partir de ahora no va a tener nada que ver. Pero yo creo que un puntito ahí, profe. Bueno, pero también yo creo que es el cómic, ¿no? Que permite
pues una didáctica que a veces no tienen otras cosas, ¿no? Porque, bueno, hay, como tú dices, hay libros, hay documentales, pero el cómic es capaz de unir esas dos cosas y además hacerlo en este caso con una ficción, ¿no? Que además la ficción es algo que hace que empaticemos mucho más con los sentimientos, ¿no? Más que con un documental o con un ensayo, ¿no? Aquí con la ficción de repente intentas comprender, ¿no? O comprendes a un personaje de un lado, del otro, o a un asesino o a un voluntarioso de la solidaridad, ¿no? Entonces yo creo que todo eso unido hace que puedas explicar una historia a veces de otra forma, ¿no? Mucho más... Pero es que además también está muy documentada, sí. Y es una historia muy rigurosa. Es decir, que no sí, solamente sí. que tú has lanzado el tema y ahora pues conocemos que existía eso y que había unos republicanos españoles que estuvieron en la liberación de París y tal. Realmente hay un trabajo tremendo. ¿Cuánto tiempo estuviste documentándote? Pues bastante. Prácticamente no acabó la documentación hasta el final. Incluso, de hecho, pues bueno, me ha ayudado mucho Robert Cole, que es un hispanista norteamericano que trabaja en la Universidad de París. Entonces, con la historia de la 9, bueno, primero que hablar en general del exilio es complicado porque hay muchas lagunas y bueno, hay pocos estudios serios sobre el exilio, ¿no? No se sabe ni cuántos españoles acabaron en Mauthausen, ni cuántos españoles estuvieron en los campos de trabajo del norte de África. O sea, es todo como muy vago lo que hay y suelen ser siempre de gente que no son historiadores, con lo cual es bastante complicado. Entonces conseguí a esta persona, a Robert, que me echó una mano, también porque con la historia en particular de la 9 hemos pasado del olvido en España y del olvido en Francia a la leyenda. Entonces se han añadido muchísimas cosas novelescas alrededor de la 9 y de esta gente, ¿no? Y parece que que ellos solos liberasen París, que ellos solos acabasen con el fascismo en Francia y en Europa, y su papel es muy importante por lo que hablábamos antes, por esa experiencia que ellos tenían y por determinadas cosas, pero es más simbólico para los españoles que real, ¿no? Porque si bien el papel del ejército francés en la Segunda Guerra Mundial pues bueno, tampoco es muy importante, dentro de eso una compañía pues todavía tiene un papel más mínimo dentro de toda la guerra. Pero yo creo que para los españoles es muy simbólico, porque la foto oficial, digamos, de la liberación de París, la que apareció en los periódicos al día siguiente de la entrada de la 9, fue precisamente la del teniente de la 9, que se llamaba Amado Granel, que es un tipo de Burriana. Entonces de repente era simbólico entrar en París ese día, incluso era simbólico entrar en París, en lo que era la liberación de París de Francia, pero encontrarte a un español ahí, ¿no? En ese momento tan simbólico, dando la mano al jefe de la resistencia y demás, es simbólico para los españoles porque representa la lucha de esta gente, ¿no? De una parte de ese exilio español, ¿no? Que hablábamos antes de que acaban en cualquier parte del mundo, pero de gente que estuvo, pues eso, 10 años luchando por unos ideales, ¿no? Y que nunca se dieron por perdidos y que llegaron hasta ahí, ¿no? Entonces yo creo que es simbólico, pues bueno, para los franceses por el momento de que este es el momento de la liberación, pero yo creo que también para los españoles, ¿no? Más allá de la utilidad militar o de la utilidad que tuvo ese acontecimiento en la guerra. Entonces quitar la paja a todo esto era importante, ¿no? Y hay veces que tiene que ser alguien imparcial, ¿no? Como era en este caso, que es un hispanista norteamericano que está, pues bueno, aunque como todo el mundo tenga una cierta ideología, pero no tiene por qué crear más leyenda de lo que hay, ¿no? Y te dicen, no, esto no fue así, esto fue de otra forma, ¿no? Entonces, tener esta oportunidad me ha hecho, pues bueno, ceñirme mucho a la realidad, ¿no? Y desde el principio hasta el final ha estado corrigiendo cosas. De hecho, él está haciendo un libro, claro, es el historiador y lleva años haciendo un libro sobre la 9 y contrastando, ¿no? Porque hay otros libros sobre la 9 y otros escritos, pero siempre desde el punto de vista de un periodista o de un escritor. Pero es que encima con el añadido, que yo lo veo todavía más complicado que hacer una tesis doctoral, que es documentarse gráficamente. Sí. Y todo lo que has hecho es como documentarte para hacer Salvar al Soldado Ryan. Claro, el sí. diseño de cada cosa, de cada vehículo, de cada arma, de la cantimplora. Pero bueno, al final es coger a la gente necesaria. Lo malo del cómic es que no es una película y no puedes pagar a nadie. Entonces hacer un cómic es como un corto, ¿no? En el que solamente, la gente colabora, pero
prácticamente, salvo el autor, nadie cobra. Entonces tienes que convencerlos de lo que estás haciendo, ilusionarlos. Entonces con el historiador tuve la suerte de, bueno, al final poco a poco yo le iba enviando lo que iba haciendo y al principio era muy frío con lo que le enviaba y bueno, vale, esto es un cómic, ¿no? Además no es, digamos, no es francés, con lo cual no tiene una cultura comiquera. Entonces al principio no me hacía mucho caso y poco a poco se fue interesando y al final, pues bueno, él me ha pasado muchísima información antes de publicarla en su propio libro. Y por otro lado necesitaba, como tú dices, ¿no?, un asesor militar para la parte gráfica, alguien que entendiese mucho el tema militar y que supiese cómo es un uniforme en el norte de África, cómo lo es en el desembarco de Normandía, qué tanque va aquí, Entonces ahí tuve la suerte de que muchos de estos son aficionados a los cómics. Entonces contacté con un grupo de ellos que tiene una asociación que recrean batallas y que bueno, son unos grandes expertos y vamos, era el comodín de todos los días, porque cada día les enviaba un correo con lo que necesitaba para ese día, ¿no? Pues necesito la pistola de un oficial alemán, necesito un Panzer de los que estaban en el 43 en esta zona, ¿no? Y entonces le decía todo lo que necesitaba y vamos, casi a tiempo real. No sé en qué trabajan, creo que uno es funcionario, no sé qué hace, tenía tiempo entre una cosa y la otra y entonces me enviaba toda la información que necesitaba con el día a día. Y el historiador lo que comentaba antes, ¿no? Para el resto de periodistas o escritores que han hablado sobre el tema de la 9, les sirve un testimonio, ¿no? Y si es novelesco, pues muchísimo mejor, pero no tienen por qué contrastarlo, ¿no? Sin embargo, el historiador no le sirve un testimonio si no es capaz de contrastar esa información, simplemente porque la memoria no es fiable, ¿no? Y después de tanto tiempo hay cosas que, bueno, que las has reescrito de tanto contarlas o has cogido el testimonio de otro amigo tuyo, pero tú realmente no estabas ahí, ¿no? Entonces se acaba haciendo una mezcla de todo. Entonces un historiador tiene que hacerlo todo como muy fiel a la realidad. Entonces he tenido la oportunidad de ir a esa fuente, ¿no? Y contar las cosas que a veces son menos novelescas o menos, digamos, con menos efecto dramático, pero yo creo que se trataba de eso, ¿no? De ceñirse mucho a la realidad. Y de hecho, pues bueno, yo ya he terminado con esta historia y el historiador todavía me envía correos de ¿a que no sabes lo que he descubierto? Pues resulta que se los pasé a Sento con lo que da sí, faena. O sea que vamos ahí para hacer y de hecho tuve que retocar muchísimas imágenes y viñetas. Hay una viñeta, por ejemplo, en Los Surcos del Azar que encontré una foto que a mí me parecía que era cojonuda, que es cuando tienen que replegarse la 9 antes de entrar en París, les ordenan que vuelvan a un pueblo que es donde está el general Leclerc. Entonces es un pueblo que es como una avanzadilla y retroceden, la 9 retrocede ahí para luego cambiar de dirección. Entonces encontré una foto que está muy bien, que era de esos días. Encontré un libro que va día a día contando la llegada a París, ¿no? Entonces encontré una foto que estaba muy bien, que era de pues más o menos de esos días. Y había pues una columna de prisioneros alemanes. Era una foto muy bonita, ¿no? Y dije, bueno, esta foto la voy a usar para una viñeta. Entonces puse que ese era el pueblo y añadí al personaje que está llegando en ese momento dentro de esa escena. Entonces se la envié al historiador y me dijo, pero qué barbaridad, pero esto no. O sea, pero prisioneros alemanes ahí no habían tantos. O sea, esto era... Eso es de Portaventura. No, esto no, en ese momento... Ya, pero le encontré una foto. No, es que esto sucedió en un pueblo que está a 100 kilómetros o a 50 kilómetros, pero en este pueblo, vamos, eso es imposible, no había esa desbandada de alemanes. Vale, pues nada, entonces lo cambié y cambié a los alemanes por aliados. Entonces era como que estaban llegando ahí todos los aliados, se lo volví a enviar y me dijo, no, ¿pero qué dices? Que aliados ahí están en la avanzadilla y no puede haber tanta gente, ¿no? Entonces, ¿qué habría? Me dice, nada, un par de gente por ahí. Entonces me hizo cambiar una viñeta que quedaba muy bonita y que quedaba como muy espectacular, y al final es una cosa ahí como insulsa del jeep del capitán llegando a un pueblo donde hay como 4, ¿no? Pero de verdad, hombre, claro, pero es de verdad. Pero la dejas para el montaje del director. Sí, me guardo la viñeta para algo haré con ello, pero estaba ese camino, ¿no? Que por un lado tienes claro que estás haciendo una obra de ficción, con lo cual tiene que tener un efecto dramático y interesar al lector, pero por otro lado tenía el historiador y la verdad es que tener esa oportunidad hizo que tuviese que estar ahí continuamente entre una cosa y otra para que fuese real, pero al mismo tiempo fuese interesante, porque hay otra parte que es
que se ha escrito, bueno, muchísimo, porque de hecho todo los surcos del azar es como, bueno, como una preparación, digamos, de tocar fondo para llegar al momento álgido que es la entrada en París, la liberación de París, que bueno, es todo un símbolo, ¿no?, para los franceses y para estos españoles que fueron los primeros a entrar en París. Entonces se ha escrito muchísimo alrededor de ello y claro, muchas cosas ya novelescas de la entrada, de tiros, de alemanes, de no sé qué, pero la verdad es que la historia real es que no pasó nada, que es que no fueron por un camino por el que no encontraron ninguna resistencia, ni habían puentes minados, ni había barricadas, ni se encontraron con las SS, nada, ¿no? Entraron, llegaron al Ayuntamiento de París y ya está, todo hecho, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces ahí? Cuando te das cuenta de que tu escena principal de la historia no tiene ningún drama. Entonces, tienes que buscar otra forma, ¿no?, de crear tensión. Que es real, es todo real, entonces busqué el lado surrealista del tema, ¿no?, de que los primeros en entrar no son franceses, sino que son alemanes. El que los guía por las calles de París tampoco es francés, sino que es un armenio. Que de repente una mujer que es alsaciana salta al jeep y se pone a gritar pensando que son los americanos los que han llegado. Entonces, una comitiva de lo más extraña, que más parece un circo que el Ejército de Liberación llegan a la puerta del ayuntamiento, ¿no? Entonces es buscar el drama por otra parte, ¿no? Pero yo creo que era importante, ¿no? Quitar todas las leyendas y ceñirse a la realidad, simplemente porque tenía la oportunidad de tener esa información. De hecho, cuando lees, pues, sobre todo, por ejemplo, prensa, es fácil acceder a la prensa de aquella época, pero es que es tan falsa en general, digamos, siempre son, más que prensa, es propaganda, siempre, desde en el lado franquista, por supuesto, todos son, o sea, como muy al estilo de José María Pemán, ¿sabes? Es así una cosa muy engolada y muy tal, pero te ves los periódicos que informan en el lado republicano y también son como muy partidistas, siempre, entonces, claro, te quedas siempre con que te dan una realidad tan deformada que dices, seguro que era al revés, ¿no? Un poco, sí, sí. ¿Verdad? Y eso sí que dificulta. Pero eso es muy difícil. Hablo de periodistas o incluso que no eran periodistas, eran sencillamente prácticamente comisarios políticos en un caso o en otro caso, o en los dos casos, vamos, prácticamente. Ajá. Sí, sí. Yo también usé un poco a mí me gusta Hemingway y usé un poco el por quién doblan las campanas y demás, sí, en algún toque. Pero también es verdad que Hemingway, o sea, a mí hay una parte de por quién doblan las campanas que me parece brutal. Por los que lo hayáis leído, describe cómo se cargan los republicanos, cómo se cargan a prácticamente a todo el pueblo, a una gran parte del pueblo de una forma bestial, y lo describe con todo detalle. Pero Hemingway jamás estuvo en combate, o sea, que él estaba en Madrid, en el hotel, tomándose, y era lo que le contaban, y él cogía de aquí y de allá, con lo cual es muy difícil, ¿no?, llegar a tener una visión objetiva, ¿no?, o real. Para eso están los historiadores, ¿no? Pero aún así, en España, aún así es difícil, ¿no? Con lo que decíamos antes de qué se puede sacar de todas estas cosas, yo creo que justamente por no, que es de lo que trata un poco, yo creo que los surcos del azar, ¿no? El por no haber terminado la guerra como se tenía que haber terminado, que era pues instaurando la democracia en España en el 45 y dejando a Franco, que todos sabían que era un aliado de Hitler y de Mussolini, y además que estaba dando cobijo a muchísimos oficiales alemanes huidos de Alemania. Si la cosa hubiese sido como tenía que ser, pues desde el 45 tendríamos una democracia en España, ¿no? Que es, yo creo que hubiese sido lo lógico, y nuestro presente sería muy diferente, ¿no? Y no tendríamos esas dos Españas tan separadas, ni tendríamos cosas que nos suceden en Alemania o en Italia, y es partidos demócratas hablando con ambigüedad, ¿no? Como tú decías, del franquismo, ¿no? Que ni condenan ni que no condenan. Una fundación cultural, claro. Francisco Franco. O sea, eso sería, en Alemania sería impensable, ¿no? Que hubiese una fundación así sobre Hitler, o que un partido, que Merkel, por ejemplo, no condenase, ¿no? Ya no digo que ponga bien a Hitler, ¿no? Pero que no condene los crímenes de Hitler sería impensable, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos todas esas ambigüedades, yo creo que por eso, ¿no? Por no haber hecho, una buena transición, y porque no, los aliados no acabaron lo que debían haber terminado. Y estos lodos ahí sí. por los siglos de los siglos. Me gustaría, por último, sacar un tema y que me digáis qué os parece, porque yo veo que vuestros personajes principales, vuestra historia,
es una historia de perdedores. Mm. Y me gustaría que nos comentarais cómo veis vosotros la cuestión, es si los perdedores son los personajes más interesantes en realidad, y esa épica del perdedor, si te han hecho a perder que el ganar me da fatiga. Caramba. o ¿qué tienen de interesante esos personajes? Bueno, en sí... ¿Por qué atraen? Es que atraen al lector, atraen a los sí, creadores. Estás de alguna manera denunciando una injusticia evidente. Yo creo que es la primera. Digamos, ves una historia y creo que a Paco le interesó cuando vio la gran injusticia que se ha hecho con estas personas, o yo un poco lo mismo. De pronto ves una historia en la que se habla de una gran injusticia y por otra parte yo trato de enseñar un poco el interior del ejército de Franco, en vez de enseñar las compañías de anarquistas, o tal, lo que ya hemos visto en el cine más, pero quizá del interior del ejército franquista se ha hecho menos en ese sentido. Y es que justo en mi caso es una cuestión muy especial, porque estamos hablando de un hombre que acabará vencido porque él era de los otros, pero por otra parte a mi suegro le conceden la medalla de San no sé quién de no sé cuántos por héroe de guerra, que no fue a recoger, pero que se le concede, con lo cual ahí hay una cierta ambigüedad de que este hombre, que era un vencido, un vencedor, era un poquito cada día, no sé, estaba esa ambigüedad. De hecho, yo creo que, y en el caso de la guerra de España y en muchas guerras civiles, claro, existe la gran injusticia está en que los ejércitos se nutren de los que tienen en ese momento ahí. O sea, tú eres republicano si estás en Valencia, y si estás en Pamplona, pues eres requete, porque te ha tocado. Entonces, en ese sentido, muchas veces esos vencedores y esos vencidos no lo eran, excepto unas determinadas personas, como eran esos republicanos convencidos, o como serían las brigadas internacionales que venían aquí a luchar, digamos, de una manera, inicialmente se decía de una manera romántica, después, bueno, no era tan romántica, quiero decir, pues eran gente del Partido Comunista en un 90% que venían a luchar contra el fascismo, y estaba muy bien, pero vamos, que no era tan romántico que en principio se había planteado, ¿no? Y un poco esto. Entonces, el atractivo del vencedor quizá es más bien la denuncia. La atracción está en que denuncias algo. Desde mi punto, hasta ahí llego yo. Vamos. Yo creo que sí, ¿no? Y Paco es un gran especialista en perdedores, ¿no? Pero, todo lo que él sí, no es. Claro, no. Un hombre que vive en pijama en su casa y que trabaja en pijama, Sí, no despena. glamour tampoco tiene mucho. Yo creo que también, como los dibujantes de cómic somos en cierta forma perdedores, igual nos atrae. Perdedores en el sentido de que a duras penas conseguimos vivir como cualquiera de la cultura, ¿no? De estas cosas y demás. Yo creo que siempre, ¿no? Y también yo creo que porque en la mayoría de los casos vienes de clase media, ¿no? Casi todos los dibujantes, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, que estamos más acostumbrados a hablar de perdedores o de gente más o menos normal que de gente que ha triunfado de alguna forma, ¿no? Pero aún así yo creo que son mucho más interesantes siempre los perdedores, porque sobre todo también los que pierden con dignidad, que sería pues el caso, por ejemplo, de Arrugas, ¿no? De la lucha contra el Alzheimer, pero con dignidad hasta el final, ¿no? O el invierno del dibujante, que pierden pero aún con la cabeza alta, ¿no? Yo creo que se aprende mucho más, ¿no? De la gente que lucha y falla, pero sigue intentando levantarse y seguir luchando, que de los que luchan y de repente ganan y ahí ha terminado ya todo, ¿no? En ese sentido hay un personaje en Los surcos del azar que es muy impresionante por lo que tú has dicho, por el tema de la dignidad. Es una persona que intenta en el puerto de Alicante salir y exiliarse y subir a un barco, no hay plaza para él en el barco, se queda en tierra y se suicida, pero es un suicidio que por la forma como lo has dibujado y por el significado que tiene más de harakiri, como un ritual de una muerte digna y una muerte con un sentido, que la cobardía del suicidio de la persona que dice no me puedo ir y ahora pues la que me espera con los que vienen, no para nada. Sí, ¿no? sí, además es un testimonio real, que no sé si era... Ese personaje es impresionante. Sí, es que todos los testimonios del final de la guerra en el puerto de Alicante son increíbles, y este creo que era el alcalde
de Alcira, creo que era, o el de algún pueblo así, que se fumó su puro tranquilamente, sacó la navaja y se cortó el cuello. Pero es que... Es un ritual de samurái casi. Sí, pero en cierta forma yo creo que el exilio un poco fue eso, ¿no? Porque casi todos estos republicanos españoles de los que se habla, y bueno, y de muchos otros que estuvieron luchando en la resistencia francesa y demás, todos murieron en el exilio, ¿no? Ninguno quiso volver a España, ¿no? Porque para ellos hubiese sido como ya no un suicidio real, porque si los cogían los podían fusilar, ¿no? Si sabían su pasado, sino porque volver a España era volver, pues bueno, a haber perdido realmente, ¿no? Mientras estaban en Francia, pues bueno, habían perdido simbólicamente, pero volver a España y aceptar ese tipo de cosas hubiese sido su muerte también como persona. Entonces también yo creo que es simbólico, ¿no? Esos suicidios con dignidad, ¿no? De ciertos personajes. Bueno, pues la buena noticia es que estáis ahí para contarlo, para rendir tributo, ¿no? Sí. Para homenajear la memoria a esas personas que lo pasaron tan mal y sí, yo creo que sí, que no han tenido el reconocimiento todavía. Sí, también es eso, ¿no? La ficción te permite ese tipo de cosas, ¿no? De recrear el pasado y hacerlo de tal forma que, aun siendo real, te pueda servir, ¿no? Puedas reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Pues muy bien. Muchísimas gracias. Si queréis añadir alguna cosa que no haya salido. No sé si hay alguien tiene alguna pregunta o algo. Yo solo quería comentar que la gente aproveche para ir a la FNAC para ver la exposición que hay de Sergio, porque antes de COVID incluso estaba muy interesante. Hay muchos detalles y sobre todo pues, para realizar los personajes, el desarrollo de fotografía. Está interesante el proceso de técnica y tal. Sí, la verdad es que a veces da pena cuando amontonas la cantidad de papelitos y de dibujos y de cosas que haces. Qué lástima que después desaparece, que es un poco, me imagino, la sensación que tendrán los directores de cine, esto que después viene el montador y les empieza a cortar esta escena a la otra y dice, hombre, qué lástima, ¿no? Bueno, pero para eso luego están las ediciones especiales, ¿no? Exactamente, sí, sí. El corte del director. El corte del director, sí, sí. Una persona que pasa una larga temporada, no sé si es un mes o dos, me digo el cómic, no recuerdo exactamente el tiempo que ocurre, en una celda esperando si es fusilado o no, una lotería. Cuando luego se cobra la libertad y vuelve a una vida de comida normal, eso se puede olvidar, se puede llevar una vida normal. No. Después de eso. No, o sea, de hecho... no sale en el TV, por ejemplo, el hermano que después saldrá de la cárcel, el otro hermano está en la provincial, cuentan que vino con todo el pelo blanco, por ejemplo, o sea, y era un tío de 28 años o algo así, ¿no? Y de hecho Pablo, cuando él se va de Zaragoza y no quiere volver, prefería estar en el frente esquivando tiros que estar en Zaragoza, donde decía que tenía un miedo cerval. Por ejemplo, él decía que oía un coche y ya se creía que venían los falangistas por él todas las noches. Y entonces por eso él prefiere, por ejemplo, irse de Zaragoza y no volver y después, incluso después de la guerra, también se irá muy, muy lejos porque no soportaba aquello. Sí, son grandes traumas, que esas son las cosas que, claro, solo ves a los que van con una pierna menos, ese tipo de heridas, pero las heridas mentales son muy bestias. Yo tuve la experiencia en el año 97 de estar en Bosnia y tal, recién acabada la guerra, y lo que más se veía era precisamente gente, pero con grandes traumas, niños por supuesto, que de un terror continuo durante un año ya no vuelven a ser, o las vejaciones que has visto, o este tipo de cosas. Entonces la cuestión del deterioro mental es muy, muy fuerte en la guerra, sí, sí. También por eso yo creo que se entiende el silencio del que hablábamos totalmente, antes, ¿no? Seguro, seguro. Has estado como mucho tiempo echando tierra para tapar esa herida, ¿no? Y dejarla ahí oculta, y de repente tener que volver a abrirla y sacar todo lo que has ocultado ahí es doloroso, ¿no? Por eso siempre es como un silencio, ¿no? Al no querer abrir esa puerta. Porque duele, claro, es que duele, te vuelves a acordarte de todo esto, sí, sí.
Bueno, y un inciso, al hilo de lo que has comentado de la exposición, no he dicho, y se me ha pasado imperdonablemente, que la obra de Sento ha ganado el 6º premio FNAC internacional. Sí, eso. Sin sentido. La 6ª edición. En la 6ª edición. La 6ª edición, 6º premio. No, el primer No, Eso el es. 6º premio internacional, la FNAC. O sea, la Ya 6ª edición. Ajá. En la 6ª edición, sí. Que está muy bien, porque es un premio que como lo que te dan el premio al proyecto, o sea que tú presentas, creo que eran 16 páginas acabadas y el resto es ¿cómo se dice? El guión y tal. Y el proyecto, y entonces se premia un proyecto, lo cual está mucho mejor, porque como que te pones con más ganitas. Deberían ser así. Todos, claro que sí, sí. Una beca de verdad. Que te ayuden un poquito a ello. Pero bueno, ¿hacía cuántos años que no publicabas? 20, por decir algo, vamos. Sí, una cosa. ¿Y qué así, tal sí. la vuelta otra vez al mundo del Así, cómic? pues flipando. Por eso me apunto, digo, donde vaya Paco yo voy detrás, que este sabe lo que hace, ¿no? Claro. No, para mí la verdad es que es o sea, si me hubiesen dicho, yo estudié aquí, no en esta escuela, pero en Artes y Oficios, y cuando yo estaba estudiando, que sería finales de los 80... Bueno, vale, no es exacto, sí, pero con un nombre que es como más, incluso queda mejor, ¿no? Es como Escuela Superior de Diseño más que las... ¿No? Bueno, vale, no entrar en ese tema, pero bueno, el hecho es que cuando yo estaba estudiando, claro, ya me gustaban los cómics y había como un grupo de autores que, bueno, que todos idolatrábamos, ¿no? Y entre ellos estaba, lógicamente, Sento, ¿no? Y para mí en esos momentos, bueno, si me hubiesen dicho que iba a estar años después presentando un cómic junto con Sento, me parecería increíble, ¿no? Era como, bueno, yo creo que los que estaban abriendo en ese momento el nuevo cómic que se estaba haciendo. Sí. Con un estilo, con una estética, con un lenguaje. Sí, tuvimos, bueno, pues se tiene la suerte de coincidir con personas. Bueno, yo traduje uno de sus primeros cómics. Ah, sí, ¿cuál? El laboratorio del es verdad, sí. Lo traduje al valenciano. Es cierto. No vamos a decir cuántos años. No. Bueno, hemos dejado ahí el 20 así flotando. Hemos dejado el 20. Un placer. Estoy tratando de entrarme, sí, básicamente. Digamos, de entrada, cuando yo hacía tebeos, éramos más bien colaboradores en revistas y en publicaciones periódicas. Entonces, digamos, teníamos la gran ventaja de que entonces pues tú le colabas 9 páginas al del Víbora y a 4 pesetas la página, pues te ibas a casa contentico y digamos que cobrabas al mes, de alguna manera. Esto de la novela es mucho más importante, pero lo que ocurre es que es un poco que hay que esperar a que se venda, hay que esperar a que liquiden, hay que esperar a que, digamos que... Yo prefiero, no obstante, como está ahora el cómic, me parece que como autor tienes una libertad mucho mayor y no tienes cortapisas, porque claro, cuando hablábamos de 8 páginas es porque aquel te decía, te doy 4 páginas, lo que dejas contar en 4, o te lo doy en 6. Tú has pillado aún esa época, sí, tú has hecho la transición. Pero bueno, lo mío era porno, ¿no? duro, con lo cual, claro. Pues, bueno, tampoco había mucho que contar, no voy a quejarme de que... No tenía mucho guión. No, de que solamente eran 8 páginas, tampoco pasaba nada. Sí, pero yo creo que básicamente eso ha cambiado, digamos, que ahora te tratan como novelista y como novelista quiere decir que, en fin, búscate otras cosas también para mientras tanto, para mientras liquidan, ves buscándote otros trabajos, ¿no? Pero está muy bien, vamos. Una pregunta más, no tiene que ver con los estudios, pero tiene que ver con el cómic y las nuevas tecnologías, todo esto de las tablets y ¿qué futuro le veis? ¿Cómo lo veis? Yo no tengo mucha información, vamos, solo sé que el Amazon cada vez vende más digital, que si ahora está en un 22% de la cuota de mercado y tal, pero vamos, son esas noticias que lees por ahí, yo hasta ahí no sé mucho. Yo la verdad es que por la experiencia, que tampoco es mucha, es que tengo un par de cómics que están en formato digital y a la venta en un portal de estos de venta, llevan años, igual han tenido, no sé, pues 50 ventas o algo así, o sea que sigue siendo vamos, y además lo que te llega es mínimo porque son precios muy baratos, entonces no sé si están a 4 euros o algo así, pues 50 por 4, la verdad es que de ahí te llega un pequeño porcentaje, con lo cual sigues sin pensar que es o sea, sabes que es el futuro, ¿no? De alguna forma
lo será. Pero desde luego tú sigues pensando en el papel, que es lo que te da de vivir. Entonces también mientras sigues pensando en el papel, sigues pensando en ese soporte, ¿no? Y haces las historias pensando que es una doble página, que, bueno, el formato habitual, cómo se tiene que leer un cómic, muchas cosas que luego lo que haces es aplicarlo, ese mismo formato, a Internet, con lo cual tampoco estás desarrollando del todo el lenguaje que te da el digital, ¿no? Entonces, la cosa está un poco parada, ¿no? Porque ni es negocio, con lo cual tampoco investigas más que por placer por ahí, y bueno, pero también sabes que será el futuro, ¿no? Entonces sigues haciendo en lo tuyo, ¿no? Sigues trabajando en tu formato, pero sí que teniendo ahí un ojo para ver qué va pasando, pero desde luego, que yo sepa, no es negocio para nadie todavía el tema digital. Pero yo tengo una sensación de que está, desde hace años la verdad, pero que sí que estamos un poco a las puertas de algo, porque por otra parte el modelo de negocio del papel también cada día es más dudoso. Los editores se quejan de la piratería, que es muy grande, no sé cuántos, bien, por un lado, pero por otra parte también se está quedando en unos tipos de relaciones, no sé, incluso con los autores. Es un mercado, acabo de llegar y ya estoy protestando, pero me parece muy desequilibrado, ¿no? Muy desequilibrado quiere decir lo mismo que le parece al señor de los tomates, que vende el tomate a 3 céntimos y después lo ve en Mercadona a 3,5 euros. ¿Por qué? ¿Cuántos intermediarios hay aquí? De alguna manera... Pero que sí que favorece el digital es la autoedición, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, yo sí que veo que es una época ilusionante en que hay otras puertas y otras salidas, indudablemente, ¿no? Yo creo que siempre que parece que se abre una puerta, cuando la abres ya se han colocado delante de ti los intermediarios, ¿no? Sí, Porque sí. Amazon, por ejemplo, Claro, ¿no? Que claro. es autoedición, pero acabas pasando por... Además, por un hilo a veces, o sea, por un embudo a veces como muy... que te censuran, que no puedes hacer... Si quieres estar en Apple, no puedes... según qué contenidos no puedes meter. Sí, entonces lo que parecía la libertad absoluta... Claro, porque si no lo que haces es una gota en el mayor de los océanos, ¿no? Porque quién sabe lo que tú has hecho si lo vendes desde tu web, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces acabas, bueno, estando casi que en la misma posición o perdiéndote en la inmensidad y bueno, y confiando en que pueda pasar alguna casualidad que haga que destaque tu trabajo. Pero bueno, aún así está bien en el sentido de sobre todo trabajando con una editorial o trabajando con cualquier cosa de estas, porque llegas a, bueno, en lengua española, que tienes un mercado enorme, puedes llegar a toda Hispanoamérica con un coste muy muy barato, ¿no? Que ahora exportar cómics allí sale muy caro, ¿no? Porque aunque intentes mantener el mismo precio, 25 euros para alguien de clase media en México, es una gran cantidad de dinero, ¿no? Con lo cual el digital pues permite eso, ¿no? Que se pueda llevar tu obra a todo el mundo de una forma muy barata. ¿Y tu libro se ha editado simultáneamente en varios países? Acaba de salir en Italia y dentro de unos meses sale en Francia y en Alemania. Entonces, pues bueno, te das cuenta también de que empieza a ver que es un mercado global, sobre todo el de la novela gráfica. Entonces es un mercado que va creciendo en todos los países y que no es tan cerrado como el francés, ¿no? Que para publicar en Francia tiene que ser, o dentro de su industria tienes que hacer un tipo de producto muy determinado, de dibujo, de temática y demás. Sin embargo, la novela gráfica yo creo que llega a todas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma también de ingresos. Yo creo que sí, aunque los lectores no tengan muy claro qué es novela gráfica y demás, pero sí que saben que ahora hay un tipo de cómic diferente a otras cosas, ¿no? Que van a encontrar historias que les gustan, que van a tener una forma de contarlas que es diferente, a veces más cercana a ellos. Entonces yo creo que con la novela gráfica, aunque el público no lo sepa del todo, pero está llegando a gente que jamás ha leído Spider-Man o nunca ha leído a Moebius o ese tipo de cosas, pero sin embargo con este nuevo tipo de cómic que para ellos es algo que va en tapadura, que tiene un tamaño determinado y demás, saben que ahí van a encontrar otro tipo de lectura que es diferente, ¿no? A lo que ellos consideraban que era el cómic. Entonces yo creo...
Claro. Sí, sí, y sobre todo el público femenino, que era algo que, bueno, es lo normal, o sea, pero que era el mundo del cómic hasta hace, pues eso, 10, 15 años, era normal en el sentido de que no había, o el público femenino era muy escaso, y con la novela gráfica ya se ha normalizado, es como una novela, que tienes pues tantos seguidores mujeres como hombres, o depende del tema que estés tocando, pero que es normal. Entonces yo creo que eso ha hecho que llegue, de hecho, yo creo que una de las cuestiones también es si la novela gráfica tiene que estar en un festival del cómic o tiene que estar en una feria del libro, porque a veces estás más cerca de un novelista, de ese lector que pues se ha comprado, no sé, Soldados de Salamina y ahora se compra Un médico novato, por ejemplo, que de un lector de Spider-Man que jamás se va a comprar ni un libro de Cercas ni el libro de Sento, ¿no? Entonces hay que estar en los dos sitios, porque a veces hay como un pequeño paso de unos a otros, pero a veces te das cuenta que tienes más en común con la gente que hay en la feria del libro que con la que hay en una feria del cómic. Pero de todas maneras, es que aunque aparentemente es una cuestión meramente de formato, ¿no? De una revista o un libro, para los que lo hacemos es mucho más, claro. A nosotros nos da otra sensación a la hora de trabajar de otra manera. Primero te puedes plantear argumentos mucho más, digamos, ambiciosos, que cuando ibas de colaborador gráfico en una revista tenías que medir muy bien los puntos. Normalmente tenías que trabajar mucho en género, pues yo o hago porno o hago guerra o hago lo que sea, pero era muy género, muy género. Aquí tienes la ventaja de que puedes sacar tu obsesión más extraña, que siempre que le des una forma más o menos correcta, siempre vas a encontrar a alguien que tiene la misma obsesión o una obsesión similar, o le puedes eso. Entonces yo sí que he visto la gran diferencia y de hecho un poco también mi vuelta a los TVOs es porque he visto que es así. Yo ahora no volvería seguramente a hacer 5 páginas de lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la industria del cómic hasta hace pues eso, una década más o menos, estaba como muy encasillada, ¿no? Porque, bueno, por el propio formato, ¿no? Que hablábamos antes de que tú creas dependiendo del formato en el que estés, ¿no? Si estás haciendo prensa, pues tienes la limitación de esa página y por eso surge pues El Príncipe Valiente, por ejemplo, con ese tamaño, con ese detalle, con esas historias, con ese texto ocupando tanto porque quieres contar muchas cosas y solo tienes una página cada semana, por ejemplo, ¿no? Entonces el formato te va condicionando y la industria del cómic hasta hace bien poco eran las entregas o bien de superhéroes o bien el manga o bien la BD francesa, que era pues bueno una frecuencia de cada año. Entonces eso te está condicionando porque tienes pues 46 páginas, por ejemplo, en el caso del cómic francés, con lo cual tienes que contar una historia más o menos que empiece y acabe ahí, porque hasta dentro de un año no va a salir otro, ¿no? Y no vas a acabar ahí con un continuará como muy cortado, ¿no? Tienes que más o menos cerrar ciertos hilos. Pero eso hace también que tengas que ir a estereotipos de personajes, ¿no? Yo creo que en la historia del cómic, quizás hasta los 90, casi que cualquier personaje se podría simplificar con una frase, ¿no? Tintín es de determinada forma, el Teniente Blueberry es de determinada forma, el Príncipe Valiente, pues bueno, es más extenso, pero prácticamente todos son personajes icónicos, ¿no? Que es el aventurero, el valiente, lo que sea, ¿no? Son estereotipos que les pasan cosas. Sí, y acaban haciendo también casi que historias, bueno, hay historias que son cojonudas, pero también tienes que ir a cosas muy sencillas, ¿no? Sin embargo, la novela gráfica es como una revolución dentro de esto, ¿no? Dentro de que ahora de repente no tienes límite de espacio y no hace falta ni que tengas un personaje que se repita ni nada de esto, ¿no? Sino que puedes desarrollar al personaje, darle más luces, más sombras, hablar de otro tipo de cosas. Por eso se llama novela. Claro, novela, y como lleva dibujos, gráfica. Ahí las da. Aquí al final teníamos otra pregunta. Hombre. Hola, la película de Arrugas, no habéis comentado nada y me imagino que quizás te haya condicionado a la hora de escribir la siguiente, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí. ¿De qué manera? Y por ejemplo, Acento, ¿desearías que tu libro se llevase al cine? Si Gregory Peck aún está vivo, estaría bien, sí, porque se parecía a Gregory Peck. Ah, vale, pero entonces la tienes no de animación. Esa pregunta que iba a hacer a Paco, ¿hubieses preferido que tu novela se llevase al cine no de animación en este caso?
Bueno, en primer lugar yo creo que sí que me ha condicionado el haber trabajado en la película a la hora de hacer, digamos que este sería como el siguiente proyecto después de haber hecho la película. Y sí que me ha condicionado sobre todo el trabajar con Ignacio Ferreras, que es el director de la película y que estuvo también en el guión de la película, porque tiene como, bueno, como otra visión diferente a la que sueles tener tú cuando estás haciendo un cómic. De hecho hay una anécdota que a mí me parece como es una tontería, pero yo creo que bastante significativa, y es que en Arrugas, cuando estaba dibujando, pues bueno, llega el personaje de Emilio, llega a una residencia de ancianos y llega con una maleta. Y una cosa que me sorprendió cuando vi la película es que en el cómic yo había hecho una maleta a lo Mortadelo y Filemón, o sea, una maleta que nadie ya usa, ¿no? Que era una maleta de estas que tú coges con la mano y la estás llevando. Sin embargo, en la película Ignacio había puesto una maleta pues como la llevaría cualquier persona, de estas que llevan ruedas y esto que se levanta, ¿no? Entonces es una tontería, pero yo creo que dice mucho de la mentalidad que muchas veces tenemos los dibujantes a la hora de arrastrar muletas que no sirven, ¿no? O que las das por buenas y necesitas salirte y decir, joder, pero ¿por qué he dibujado yo esta maleta, no? ¿Por qué todo es realista y de repente he dibujado una maleta que nadie usa, ¿no? Entonces, aunque esto es un detalle sin importancia de algo concreto, también sirve a la hora de contar una historia. Entonces es una visión diferente, ¿no? Porque Ignacio, por ejemplo, tenía como se pudo levantar de la historia y mirar a los lados y aportar, por ejemplo, escenas que no estaban en el cómic y que añaden muchísimo a la historia, ¿no? Entonces me hizo ver las cosas de otra forma, ¿no? De despejarme un poco del cómic y de todo lo que arrastra e intentar ver las cosas como más desde la realidad, ¿no? Que desde una viñeta. Entonces, en ese sentido, yo creo que Los Surcos del Azar sí que tiene esa visión un poco más amplia que viene un poco de ahí. Y en cuanto a lo de con imagen real o con animación, yo estoy contento de la animación porque primero, en cierta forma, o para hacer ciertos temas es más barato. Y por otro lado porque, aunque el cómic, siendo lo que sea, superhéroes o novela gráfica, esté más cerca de la lectura que tiene un lector de un libro que el del cine, por mucho que pueda parecer lo contrario, la animación y el cómic comparten el concepto de que tú empiezas de cero, en blanco, en lugar de rodar la realidad, estás empezando del blanco y a partir de ahí estás creando un mundo con un lenguaje gráfico que tú consideras que es lo mejor para contar esa historia, y tienes unos fondos que no tienen por qué ser realistas, pero digamos que comparten ese concepto iconográfico de la realidad, ¿no? Sino que no es una pipa, sino que es el dibujo de una pipa, ¿no? A diferencia de rodar con actores. Entonces, para determinadas cosas yo creo que funciona mucho mejor que la realidad, ¿no? No estás viendo un anciano que pueda ser tal actor y estás pensando, joder, qué mayor se ha hecho este hombre, ¿eh? Pero qué bien trabaja. Y es aquella película que hizo. Sin embargo, en una animación es unas líneas que en tu cabeza se convierten en la vejez en general, ¿no? Es ese personaje, pero globaliza toda la vejez, ¿no? Con lo cual yo creo que me parece más interesante la animación para ciertos temas que la imagen real. ¿Qué ha sido más importante para ti, el Premio Nacional de Cómic o el Goya? Hombre, yo creo que es más importante para mí el Premio Nacional, pero también es verdad que un Premio Nacional no te abre ninguna puerta, ¿no? Sin embargo, el Goya es un día... bueno, alargo un poco la anécdota, pero intento resumirla para ver el ejemplo, ¿no? Con el Premio Nacional la verdad es que nunca me ha pasado nada así extraño y tú vas por la calle y nadie te dice, hombre, si tú fuiste el Premio Nacional en el 2008, ¿no? Eso no pasa. Sin embargo, con lo de los Goya, pues bueno, yo nunca uso traje, yo soy más de pijama. Entonces, un día hice un llamamiento por la radio de que no tenía traje para ir a los Goya. Entonces, si hubiese dicho para el Premio Nacional, posiblemente nadie hubiese llamado, pero llamó un modisto de aquí de Valencia, que se llama Miquel Suay, que está ahí en Barón de Cárcer.
Y me dijo, yo te regalo el traje. Digo, mira, genial, ¿no? Entonces fui, me hicieron un traje, me dijo, eso sí, los zapatos es lo que no te puedo regalar ninguno porque no tengo. Entonces dije, no hay problema. Bueno, no iba a decir el nombre, pero ya lo he dicho. Fui a estos grandes almacenes y me compré unos zapatos con la intención de luego devolverlos. O sea que... Entonces, claro, yo no uso zapatos, yo no sé bueno, que es difícil. Es difícil devolver unos zapatos. Pero bueno, el tema es que como ellos lo devuelven todo, me dije, pues ya está, no me voy a gastar ni un euro en esto, ni en el traje ni en los zapatos. Entonces me compré unos zapatos y fui con ellos, vamos, en la caja, prácticamente hasta la alfombra roja. O sea, esos zapatos no pisaron el asfalto en ningún momento, solo pisaron alfombra roja. Entonces llegué, le quité los zurullitos estos que llevan dentro papel, me puse los zapatos y con eso fui a la ceremonia, recogí el Goya, salí y demás. Luego llegué al hotel, los volví a meter en la caja, le metí los zurullitos y a los 2 días fui a devolverlos. Entonces llegué a la dependiente y le dije, mira, es que quiero devolverlos. Pero vamos, no los he usado, me los he probado en casa y es que no me gustan. Entonces la mujer sacó los zapatos y claro, se veía ahí como una arruga en la punta de esos de piel, pues se veía enseguida y me dice, ¿seguro que no los has usado? Pero no, vamos, por casa, ¿no? Para ver si me quedaban bien, pero es que no me gustan. Entonces me miró así como así. Entonces me dijo, espérate que voy a hablar con el encargado. Entonces ya en ese momento hubiese dicho, bueno, ya me largo, ya no, esto va a ser una vergüenza. Entonces apareció el encargado con la mujer. Entonces el encargado me vio y me dijo, hombre, pero si tú estabas en los Goya el otro día. Entonces me miró, vio los zapatos, se rió y me dijo, venga, va, si estos zapatos han estado con un premiado, esto te lo devuelvo yo. Es la gran diferencia entre un premio nacional y un Goya. Un poco largo de explicar, pero... Ah, bueno, bórralo de cuando diga lo del... pon un pitido. Hay un truco que utilizan las estilistas, que es que se pegan unos cartones a la suela del zapato mientras los estás usando y luego con un disolvente despegan la suela del zapato. Mira, para los Oscar, Juan, eso, pero mira, me lo apunto, para la siguiente. Sí, la suela se raya con cualquier cosa. Pues ya que estamos dando consejos, un consejo que me dio también el modisto es que, claro, a mí o naces para llevar traje o mejor no te pongas traje. Entonces siempre se me quedaba como la camisa ahí como arrugada y demás. Entonces me dijo, el truco ganador, tú te metes la camisa por dentro de los calzoncillos. Entonces con eso te va a quedar niquelado. Entonces claro, para mí me daba mucha vergüenza levantar los brazos y que de repente apareciesen los calzoncillos a la altura de las tetillas, ¿no? Entonces era un buen consejo, pero no... Preferí que me quedase mal la camisa a que asomasen los calzoncillos. Paco, ¿por qué no hablas de tu próximo proyecto? Ah, muy bien, María. Muy bien. Muy bien, María. María va a ser la productora del nuevo proyecto que es llevar al cine Memorias de un hombre en pijama. Entonces es el proyecto que tenemos ahora, que ya tenemos a Televisión Española para empezar. Y bueno, ya cualquiera de vosotros que quiera hacer una aportación de algunos miles de euros. Entonces será una película a partir de las páginas que salía en las provincias y bueno, ya lo estamos arrancando ahora. No sé qué más podemos contar, todavía no hay fecha, pero será animación también. Sí, con un poco de imagen real, pero será animación. Y en teoría, todavía estamos ahí, la voy a dirigir, pero tengo mis dudas. Si no me dejan dirigirla en pijama, no la voy a dirigir. Y la verdad es que me hace mucha ilusión este proyecto porque es muy diferente al de Arrugas, es hacer una comedia y bueno, y la verdad es que estamos ahí a ver cómo va el tema. Y también, bueno, viendo pues cómo fue Arrugas y demás y todo lo que hizo Ignacio, la verdad es que aprendes muchísimo trabajando con Ignacio, ¿no? Y había un consejo que él daba que yo creo que está muy bien, ¿no? Que también, bueno, los que os queráis dedicar a este tipo de cosas, ¿no? Y él comentaba que muchas veces el problema de las películas de animación, bueno, suele ser que se van de presupuesto, que acaban siendo muy caras. Él había trabajado en una película como es, por ejemplo, El ilusionista de Chomet, que está muy bien, pero había costado, bueno, un pastón y no sé si la rentabilizaron. El caso también de la película de Mariscal y demás, ¿no? Es muy fácil que una película de animación se te vaya de las manos, ¿no? Y contaba la cantidad de trabajo que
que en una película no pasa nada de imagen real, ¿no? De si has rodado una escena y al final no te encaja, o al final has cambiado una parte del guión, ruedas otra cosa y tiras algo, pues bueno, cuesta dinero, pero no es como la animación, que sobre todo las 2D, que tienes que estar haciendo un montón de gente trabajando para crear esos segundos, ¿no? Entonces él me contaba lo importante que es tener un buen storyboard, ¿no? Si tienes un buen story en el que la historia funcione, la animación, pues bueno, ya simplemente tienes que ceñirte a ese storyboard, pero ya sin salirte de ahí. Y en el caso de Arrugas puso como exigencias más o menos, pues eso, ¿no? El poder hacer el storyboard, que no es habitual en una película de animación, y estuvo como cerca de un año solamente haciendo el storyboard, ¿no? Que parece una locura, pero bueno, hizo que la película de Arrugas pudiese ser muy barata y que al mismo tiempo funcionase perfectamente, ¿no? No hubo que hacer pruebas, y yo creo que no hubo ni tan siquiera un segundo de animación que no se usase en la película, ¿no? Con lo cual, pues, viendo trabajar a Ignacio, te puedes lanzar, ¿no? A hacer un proyecto como este. Hay un cambio ahí de actitud por parte del espectador que estáis, creo que, consiguiendo, y creo que sería bueno reflexionar sobre ello. Y es que el espectador piensa que las películas de dibujos animados son para niños. Yeah. Y eso es un hándicap que creo que le ha costado caro a la película de Mariscal, y eso te das cuenta cuando lo recomiendas a gente que no es de nuestro mundo, ¿no? Sí, sí. Y le dices, no, vete a ver... son muy reacios a asociar dibujo animado en cine para mayores, ¿no? Sí. Y ahí estáis rompiendo... O sea, estáis haciendo una labor que luego a los demás les va a venir de maravilla, porque es difícil romper eso. Pero yo creo que en general, ¿no? En general, donde pones un dibujo, enseguida ya te lo condiciona hacia un lado. De hecho, cada vez se usa menos la ilustración en publicidad, en portadas de revistas. Los cómics, poco a poco vamos también cambiando eso, ¿no? Yo creo que el cómic y la animación van un poco a la par. Quizás el cómic por delante de la animación, ¿no? En el sentido de que poco a poco la gente que va conociendo el medio, que cada vez es más, va pensando que hay de todo. Hay cómic infantil y cómic para adulto. Y la animación casi que ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, de momento, tienes que tener en cuenta que es muy difícil tener una gran taquilla con una película de animación para adultos, con lo cual la única forma de amortizarlo es intentando que no te cueste mucho dinero, ¿no? La película de Mariscal... Pero Arrugas sí se ha visto mucho, ¿no? Arrugas por las televisiones, quizá. Sí, ¿no? De hecho, estas navidades se emite en televisión española. Pero bueno, era una película que estaba alrededor de 2 millones de euros, que es muy barato, ¿no? Creo que la de Mariscal estaba alrededor de 8, y creo que Persepolis eran 6, o sea que llegar con ese presupuesto, intentar rentabilizar una película de animación, sigue siendo muy, muy complicado, por lo que tú dices, porque no hay un gran público para ese tipo de películas. Yo creo que sí, aún a pesar de que la productora cerró y la Cromosoma, que era el estudio que hizo la animación, también cerró, creo que es por otros motivos ajenos a la película. Pero yo creo que sí, que era un presupuesto como muy corto para poder rentabilizarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Arrugas funcionó. O sea, ninguno se ha hecho rico con esto, tampoco lo haces para hacerte rico, pero yo creo que tampoco nadie se arruinó con la película. Bien aprovechados esos 2 millones, ¿eh? Sí, pero también al final fue una casualidad, una casualidad. Ignacio hace que no sean casualidades, que es que tampoco puedes competir. O sea, cuando estás haciendo una película de animación, tienes que diferenciarte del lenguaje de las películas de animación infantiles, ¿no? Yo creo que en el mundo del cómic lo estamos haciendo con lo que hablábamos antes, ¿no? Con la novela gráfica, con otra forma de narrar, con otro tipo de dibujo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con las películas de animación no puedes ir a hacer una película con el tipo de animación Disney o el tipo de animación de Pixar, pero contando una historia para adultos, ¿no? Tienes que buscar un nuevo lenguaje, y precisamente yo creo que la falta de dinero para hacer algo con una animación de más calidad, como por ejemplo Vals con Basirs, si la habéis visto, ¿no? Que es una animación que de repente es como muy barata, muy tosca, pero dices, joder, es que es lo que funciona, ¿no? No me imagino Vals con Basirs, por ejemplo, animada por Disney, ¿no? De repente aquello cambiaría del todo, ¿no? Con lo cual, el encontrar también un tipo de animación que sea diferente, que sirva para contar historias para adultos y que al mismo tiempo sea barato de producir,
Yo creo que también es el secreto, ¿no? Para la animación para adultos. Y ha estrenado una segunda película de animación el director de Vals con Basi. Sí, sí. también para adultos. Fue una sorpresa, la del Vals. Sí, sí, sí. Es que sí. estuvo muy bien, porque cómo tratas ese tema en los campos de Shakira, de Charlotte, todo. Sí, sí. Está muy, muy bien. La verdad, a mí me sorprendió muchísimo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que al final hay que darle otra cara, totalmente. Y me imagino que también partes de la actitud del creador, del que lo está haciendo, tiene que empezar por cambiar. Sí, sí. Y la adaptación que he visto yo, una de cómic que es fabulosa, es la de Quedorse, de Lansac Blanc, que la adapta a Tavernier. Sí, a imagen reales. En imagen real, sí, es apabullante. Sí. Apabullante. Es que ves el cómic y luego ves la película y realmente no sabes si estás viendo dibujos o estás viendo personas. Está bien dibujada. La película, vale, o sea, vale. pilla lo que es el espíritu del cómic, o sea, ese dinamismo, los recursos, pero con personajes reales. Es impresionante. No, es que de hecho, sí que... le dimos el premio Fipresci a la mejor película en San Sebastián. Qué bueno. A Tavernier. Pero yo creo que ahora se están haciendo, se está descubriendo que es una fuente de inspiración en el mundo del cine, el cómic. Es una comedia y que funciona muchísimo. Sí, sí. Además de Spider-Man y de sí, sí. Digamos, otro tipo de cómic. Sí. A mí también me cuesta. Yo cuando antes preguntabais y tal, yo si alguna vez he pensado en una adaptación al cine, siempre me imaginaba con actores. Me parecía muy difícil que el conservar el grafismo y esas cosas, ¿no? Quizá porque no me he puesto a pensarlo en serio, pero me parece muy difícil. Sí, también yo creo que depende del tema, ¿no? También del director, el decidir si se lo ve con imagen real bueno, yo creo que consigues cosas diferentes, ¿no? Lo que hablábamos antes, que igual estás hablando más de conceptos y menos de algo concreto, ¿no? Entonces, seguramente un médico novato perdería unas cosas en imagen real y ganaría otras, y en animación lo mismo, ¿no? Sí, sí, al final depende de quién la haga y es totalmente cierto. Bueno, aquí nos faltaba tener dos expositores. Sí, pero para eso está ahí Eva aguantando. Podéis pasar y mirarlos, manosearlos. Sí, antes de que se nos vayan todos, porque es como un continuo goteo, mejor acabar ahora que todavía hay gente. Con dignidad. Bueno, gracias a vosotros. Gracias.